Continuamos aquí en la 91.5, continuamos en Zoe y este es el programa Falta Uno para aquellos que imprevistos, que no saben. Estás en la sintonía de la 91.5 y estamos en este segmento de Falta Uno que le denominamos Hablemos de Historia, y junto con la profesora Marcela Guerrero, que es ella la que sabe. Nosotros tocamos de oído, pero la más sensata, la que tiene el conocimiento pleno es ella. Ponele, como dicen los chiquillos. Ponele, sí. Y bueno, acérquese un poquito más así. Ahí va. Porque bueno, volvimos después de 2 semanas. Sí. Que no teníamos. Hay un hambre de historia. Los dejamos pensar, a ver. Sí. Bueno, y queremos ver si todavía tenemos la tribu de allá de la verdad que así Juan como Lacase. estuve ausente del programa, he estado ausente de la tribu de Juan Lacase también. Bueno, pero igual ahora sí, que le vamos a mandar un saludo a todos ustedes. Gracias por estar ahí, a los que están. Y a los que no, bueno, avísenle a los demás y estén en sintonía para poder estar más conectados. Profe, bueno, hoy decidimos hacer como un resumen de los concilios. Veníamos hablando de los concilios que hubo alrededor de la historia. ¿Y qué era un concilio, no? Un lugar donde justamente se debatía, claro, o se quería llegar a verdades, claro, como no quiero decir absolutas, pero sí, pero como son dogmas, sí, claro, verdad en el sentido de que todos, nos vamos para acá y de esa línea no nos corremos. Bien, claro, recordamos que al principio, el dogma no estaba fijado. El Nuevo Testamento, son cartas, se establecen cosas, pero ¿cómo se interpretaba eso? Después, a través de la historia, comienzan distintas interpretaciones. Entonces surgen lo que se llamaron en la historia de la Iglesia herejías. Es decir, aquello que sonaba raro, como que no parecía la interpretación general. Entonces había que hacer un concilio para arreglar esos problemas. Y bueno, en esos concilios estaban las autoridades de la Iglesia, los padres de la Iglesia en los primeros siglos. Claro, el primero habíamos dicho que incluso está en la Biblia, que es el concilio de Jerusalén. Claro, que eso fue a mitad del siglo I. Luego, por causa de la persecución obvia que hubo, claro, del Imperio Romano, no se juntaron más, claro, hasta que hubo el concilio de Constantinopla. De Nicea. El Nicea, donde sí, a causa, claro, de que el cristianismo se acepta, claro, en el Imperio Romano, bueno, ahora sí nos pudimos, no podemos, claro, porque antes era un pecado de muerte ser cristiano. Claro, como estaba ilegal, nadie podía hacer un congreso a la luz pública, tenían que reunirse a escondidas, entonces hacer un concilio no era una buena idea. Ahora sí, y aparte, una característica de todos los concilios es que son todos convocados por el propio emperador. La propia autoridad imperial. Bien, pero el primer concilio que fue en Jerusalén, lo que se decidió fue, como conclusión, no a los que recién se convertían y no eran judíos, no, claro, era necesario que leyes judías, claro, se aplicaran a ellos. Eso, claro, se da como conclusión. En el concilio de Nicea, ¿qué fue lo que se...? Y, por ejemplo, el credo. La sanción más importante es el famoso credo de los apóstoles, que ahí como que agarra forma, como que ya existía, y hay alguna partecita en el Nuevo Testamento, en una carta, como que hace como una mención en qué creemos. Pero claro, después, lo mismo que pasa hoy en día, si uno le pregunta a la gente, a los creyentes, en qué creen, tal vez, los católicos capaz que les resulta más fácil porque van a echar mano al credo. Pero de repente a las personas que no están acostumbradas a utilizar el credo se quedan, claro, sin pensar, sin saber cuáles son las fórmulas de la fe. El credo es una fórmula de fe. Creo en esto y en esto. Después pueden haber bibliotecas sobre cada punto del credo. Pero que uno pueda decir fácilmente en qué cree y en qué no cree. Yo que sé, no creo en la reencarnación, no creo en esto, no creo creo en lo otro. Claro, creo en estos puntos, porque a veces lo que sucede hoy en día, que a veces dentro de esa apertura que también tiene la Iglesia evangélica, a veces cualquier cosa, no tenemos claro toda una interpretación. En qué creemos, claro. Entonces, estos concilios habían sido como para afirmar ciertas verdades. Lo otro que queda claro es que
que Jesús era Dios. Que Jesús es Dios, ahí Es está. Dios. En ese credo es importantísimo, en ese concilio, habían habido herejías que negaban la divinidad de Cristo, por ejemplo, el arrianismo. Entonces, en ese concilio se trataban otros temas como la fecha de la Pascua, como vimos la otra vez. Claro, ahí también se definió la fecha de la Pascua. Pero este es fundamental para la doctrina, porque si Cristo es Dios o no es Dios, es de primer nivel para nosotros. Si Cristo, o sea, claro, pero en ese momento había discusiones, claro, en ese momento se discutía y bueno, pero en el concilio de Nicea se plantó diciendo, bueno, Jesús es Dios. Claro, ahí está. Y luego el tercero es el concilio de... y lo otro fundamental, que va camino a la doctrina de la Trinidad, es que también se va a incluir el Espíritu Santo. Claro, bueno, y en este que viene... Que vendría a ser el tercer concilio, de es el concilio de Constantinopla. Que fue convocado por el emperador Teodosio en el año 381, después de Cristo. O sea, ahí ya el Imperio Romano, o sea, ahí ya tiene un carácter de cristiano, el Imperio Romano. Y había continuado el arrianismo, pero Teodosio era un emperador que adhería porque se dependía mucho a qué fe adherir al emperador. Era la fe que se protegía, ¿no? Y hubieron emperadores arrianos, donde entonces la fe católica corrió peligro, porque eran guerras realmente entre una facción y otra. Pero Teodosio es católico, o sea, adhiere al credo y está. Claro, cuando hablamos de católico no es esa división que nosotros hacemos católico, o sea, estamos hablando de que es católico porque es una cuestión de religión universal y no está eso de que nosotros los cristianos evangélicos no, porque ahí no había, en ese momento no había protestantismo ni nada, o sea, era el catolicismo, era la religión. Claro. Lo más cercano a nosotros era el catolicismo. Claro. Si vamos a buscar nuestras raíces en ese momento, catolicismo. O sea, es cristianismo, el cristianismo universal. Bien, y bueno, en ese concilio entonces, y ahí ¿cómo es que se llamaba el emperador? Teodosio. ¿En dónde se...? Es en Constantinopla. En Constantinopla de vuelta. En la misma ciudad de Constantino, ¿no? ¿Y qué temas se tocaron? Y ahí justamente el tema ahora era el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo pertenece a la Trinidad. ¿Qué decidieron o qué se llevaron a...? Se decidió, afirma... se resolvió. La naturaleza divina del Espíritu Santo, tanto del Padre como del Hijo. O sea que acá, o sea, vamos avanzando en la doctrina del dogma y ahora se afirma esto, que el Espíritu Santo es una persona divina, igual al Padre, igual al Hijo. O sea, como que esa doctrina que se había estado discutiendo durante los siglos y que ya en el siglo IV, en el año 325, se había sancionado la divinidad del Hijo, o sea que se entendía que todos los textos bíblicos daban a entender eso, ahora también se da a entender la persona divina del Espíritu Santo, que también se había discutido. O sea, viste que es bien interesante, porque uno a veces le parece... Las doctrinas y uno las acepta, lo que te enseña en la iglesia, pero ¿cómo se fue formando eso? Y se hicieron sendas discusiones, no es una cosa que se dijo de la noche a la mañana, sino que estas personas eran personas que estudiaban un montón, y sobre todo las personas del lado oriental del imperio, los griegos, era ya de esa herencia griega que tiene una profundidad de pensamiento increíble, que uno no puede creer las cosas que discutían y con la minuciosidad que se discutía. O sea que se produjo un profundo debate sobre a un nivel alto teológico, muy alto, que dio forma al dogma que luego todos seguimos, ¿no? Bueno, bien. Y entonces... Después pasamos al otro. Bien. El otro es en Éfeso, en el año 431, y lo convoca el emperador Teodosio II, porque el otro había sido Teodosio I, este es Teodosio II. Y va a tratar... Ahora van a venir unas palabras nuevas. La herejía nestoriana y la herejía pelagiana. Con esos nombres. Nestoriana de Néstor. De nestoriana, de ahí salió Néstor. No, a ver cómo sería. Bueno, de nestoriana afirmaba que en Cristo había dos naturalezas. O sea, que habían dos. O sea, seguimos discutiendo sobre a ver si Cristo, ¿se acuerdan que habíamos hablado otras veces también de que se había discutido, de que si Cristo había sido una aparición, o había sido vivido físicamente o no? Bueno, y acá, no niegan que vivió físicamente, pero que Cristo tiene dos naturalezas, en vez de una. Y dos personas en vez de una. Son dos personas. Claro, en vez de una. Después vamos a ver que, ¿viste el nivel que se llega a discutir? Y que no es ¿cómo puede ser que discutían eso? Pero bueno, después se condena al nestorianismo como herejía y se define que Cristo, Dios hombre, es un solo sujeto en una sola persona.
O sea, que no es que tenga dos personas, no hay dos personas en el mismo ser, sino que son, que es una sola persona. O sea, que a nosotros nos parece, bueno, qué cosa discutir esto, ¿no? Como capaz que algunos nunca... No, pero igual se puede llevar porque hoy en día nosotros tenemos la conclusión, ¿no? Y para nosotros es normal. Claro, porque ya lo tenemos porque así, ya nos lo tenemos, enseñaron así. ahí va. O sea, la herejía en ese tiempo era que dos personas tenían o sea, dentro de una persona Jesús, habían dos personas, no dos naturalezas. Sí, no naturaleza. Porque acá es muy importante los tecnicismos. Los términos son importantes porque delinean la verdadera claro, porque después intención. La dos naturalezas sí se va a sancionar. Es verdad que existen dos naturalezas. Claro, pero no son dos personas. No dos personas distintas en el mismo ser. Claro, no es que sea dos por uno. Sí, ahí está. Que eso es muy sí importante. Tenemos dos naturalezas, o en este caso en Jesús habitaba la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ahí está. No era que eran dos personas que, tipo como, a ver Colocho, si usted se me... No era que, como la de los Power Rangers, ¿se acuerda? Cuando usted hacía ósmosis, que cada uno eran individuales, pero después los 5 hacían uno. ¿No? Ahí está, ese es un buen ejemplo, claro. Mirá el ejemplo que estoy metiendo con los Power Rangers. Bueno, pero te ayuda a entender la idea, claro, está bueno. O sea, porque eran individuales y luego se convertían en uno. Acá, en uno solo, están las dos naturalezas. Claro, pero no dos personas. Pero no son dos personas individuales. No es que Jesús, Dios, estaba como una persona y se unió en tipo ósmosis, como se dice y formaron una nueva, que aparte en la serie esa la usan solamente para momentos trágicos. Claro, acá no, acá lo que decía esta doctrina nestorianismo era que habían dos personas distintas, el Jesús persona humana y el Jesús Dios, ¿no? Claro, o sea, y formaban que se una. habían formado en una. Bueno, entonces esta también fue muy difundida en Oriente y para los griegos que pensaban un montón. Claro, y todas estas herejías son más bien de Oriente. Más bien se formularon en las iglesias de Oriente. La mente occidental es mucho más práctica. O sea, del lado del Imperio Romano Occidental no se da tanto. Entonces, casi todas estas son del lado oriental. Se forman en ese viste que los orientales son un poquito más abstractos y mucho más abstractos en el occidental necesita el blanco y el negro. Eso es mucho más práctico, la mentalidad mucho más pragmática. Es como que se llama, que está la mentalidad platoniana, o sea, la de Platón y la de Sócrates, en Sócrates que son un poquito más de Oriente, ¿no? Que donde justamente uno se reflexiona y en el otro, por eso está eso lo del amor platónico. Sí, claro. Uno es más impulsivo, es más... Lo socrático es mucho más del método. Y en ese caso, usted, no sé si hay una mentalidad occidental que necesita justamente esa dualidad. Y siempre necesita tener esa separación. Mientras que la oriental, en el cual quizás se escribió la Biblia, están las dos. Sí. O sea, vos sos esto y lo otro. Por ejemplo, le digo, a mí me ayudó mucho escuchar en ese caso a Miguel Pastorino también, y otros filósofos contemporáneos donde hablan justamente que en lo occidental uno necesita un David. El rey David es un ejemplo de que, bueno, es conforme al corazón de Dios. Y la Biblia tiene, y es un gran ejemplo, pero también en la parte oriental o la parte donde sentido que están somos un ser íntegro de las dos cosas, porque a veces muchos dicen, no podemos hablar mal del rey David, que no sé qué cosa, porque justamente lo idealizamos de una manera, como era el hombre conforme al corazón de Dios, dejamos de lado también lo que la Biblia menciona, que fue un mal padre, que fue un asesino. Pero en los orientales, sí está aceptado de que David era conforme al corazón de Dios. Era el cantor de Israel. Era el que nunca perdió una batalla. Pero también era esto, era lo otro, era esto, era lo otro. Y en la mente de ellos eso es entendible. A nosotros como que nos hace un cortocircuito mucho más. A veces sí, porque nosotros hacemos ¡ja! Claro. Sí, nuestra mente está esa mente podrida del occidental que es tremendo porque claro, sí. Claro, y vos me querés hablar de ¿viste? Y vos me decís que el hombre conforme al corazón de Dios, y mirá el ejemplo de mal padre. Es que somos seres humanos, ¿no? Sí. No significa que estemos justificando, claro, porque aparte hacemos esto y hay que justificarlo, porque hay muchas mentes occidentales escuchando.
Si lo estuviese escuchando gente de pensamiento oriental, no habría que hacerlo. Es increíble cómo, o sea, en los distintos lugares, claro, la mentalidad es claro, pero impresionante. es lo que también nosotros sufrimos con los creyentes, con esto de que en Latinoamérica hay mucha influencia del pensamiento griego. Claro, sí. ¿Sí? Que el pensamiento griego es politeísta, pero nosotros creemos en un Dios monoteísta. Entonces, le damos más, ¿cómo le puedo decir? Más importancia a este pensamiento, el griego, porque nos inculcan desde la escuela. Claro, pues, hay una influencia está de en Grecia nuestra en nuestra claro, cultura sí, claro. tremenda, y no tanto como la judía. Claro, ahí está menos Que es presente, oriental. que nosotros tenemos que, bueno, por eso hay que estudiar, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos esto se trata. Quedó claro entonces contra el nestorianismo. Ahí va, el ¿está? ¿cómo es que se llama? Nestorianismo. Nestorianismo. Pero ¿y hay algún impulsor? ¿Por qué le ponen ese nombre? Bueno, porque, o sea, nestoriano le dicen, sí, Néstor. O sea, sí, nestoriano, claro. o sea, había alguien que... Claro, sí, tiene todas, por lo general siempre hay como un precursor o uno claro, que lleva la batuta de cada una de ellas. ¿Cuál es la otra y después herejía? la otra, en el mismo se trató la herejía pelagiana. Eso es de Pelagio. De Pelagio, ahí está, que No Pelagio fácil. hemos tratado. Pelagio fue contemporáneo de San Agustín y y él trató, o sea, él tenía sus discrepancias, ¿no? Y él San Agustín de Inopa es, ¿no? Hipona. Inopa, ¿no? Por ahí Hipona. era, por esas palabras por ahí era. San Agustín de Hipona. Y él incluso es un monje bretón que él trató incluso San Agustín no lo atendió. Y bueno, otro grande como San Agustín, pero que también con Pelagio no fue condescendiente, porque, o sea, estaba San Agustín con su pluma estaba en las antípodas. Imposible de ver quién podía confrontar a San Agustín. San Agustín lo combatió a Pelagio y lo dejó a pobre Pelagio. Le dio como un gorro. Claro, porque San Agustín sabía cómo hacerlo y lo hizo y no se ahorró palabras. Leer a San Agustín es leer una enciclopedia de conocimiento de cultura clásica y encima, o sea, con la interpretación que hace San Agustín del cristianismo a la luz de todo ese bagaje cultural que tiene. Bueno, y a Pelagio lo desarma y bueno, la doctrina que triunfa es la que va a la que expresa San Agustín. Y bueno, que después se va a retomar el pelagianismo después con Arminio, que nosotros lo hemos tratado también. O sea, el Arminio. Ayer líneas, estábamos dando la encuesta de la confusión que tenían los evangélicos estadounidenses justamente por la influencia arminiana. Claro, o sea, viste cómo son como líneas de largo alcance. En la historia de la iglesia se ve mucho eso. Cosas que aparecen en el siglo I, parece que las combaten, pero que vuelven a aparecer en el siglo II, en el siglo III. Bueno, el pelagianismo es un caso que aparece en la iglesia antigua, o sea, pero que también aparece después en la iglesia arminiano o Arminio es el que continúa con cosas de la línea Pelagio. de Pelagio. Viste que como son de más, si nos vamos, por ejemplo, alcance. el calvinismo, si tiene algún antecedente, podría ser de San Agustín. Claro, ahí está, los reformadores se apoyan mucho en San Agustín. Y después en este concilio también es algo muy interesante, de repente a nosotros no nos toca, pero se afirma la divinidad, la maternidad de María. Que también siglo IV y V son importantes porque por un lado el siglo IV... porque no se creía que María era madre. No, que era, pero el origen divino. De María. Claro. O sea, acá en este concilio. Maternidad divina de María, ahí está. Bueno, acá es donde justamente empieza a formarse la doctrina católica, claro, donde alrededor obviamente de María. Obviamente no hay ningún pasaje de la Biblia donde que Dios pida de que veneremos a María como la Dios Madre. Después se continúan en otros concilios afirmando esa idea. Pero también incluso se había discutido, o sea, lo que nosotros creemos, que Jesús, o sea, el nacimiento de Jesús fue virginal. O sea, claro, es importante y la verdad que hay que darle gracias a María, que fue hallada en gracia, ¿no? Claro. Pero gracia y más nada, claro. O sea, no hay nada en ella que la haga, por más buena que nosotros consideremos,
que haga que fuera elegido claro, por sí, ella. no es un ser más en Claro, la Trinidad. Después claro. algunos otros que vienen más adelante van a hablar de que María es corredentora también. Por ejemplo, para la doctrina católica, María es redentora junto con Cristo. O sea, y a lo largo de la historia se le si bien si bien es importante en este eslabón de lo que vendría entre los claro. planes de Dios, nada, o sea, creo que forma parte de la naturaleza, claro. de la naturaleza humana que debería de tener de Cristo. Del ser humano como instrumento. O sea, si vos querías, reencarnar, si vos querías claro. encarnar, tenías que pasar por un embarazo. Obviamente lo sobrenatural claro. es lo que hizo que fue embarazada por el Espíritu Santo. La gracia es que Dios se hace hombre. Bueno, y es Dios hecho hombre, pero bueno, tiene que nacer. Lo otro que se puede pasar, que capaz que se te pueden escandalizar, es que pudo haber sido María, como pudo haber sido Rogelia, como pudo haber sido Marcela. Sí, claro, fue lo que así fue en la historia. En ese tiempo, claro, María fue hallada en gracia. Significa que no había un valor específico en ella. Simplemente Dios miró el cielo y dijo, es esta. Claro. Y no nos preguntó a nosotros. ¿Eso le quita mérito a María? No, no le quita mérito de ningún tipo. Ahora, no está en el escalón de endiosarla. Claro. Ni de idolatrarla, ni siquiera de elevarle alguna oración. Pero eso no es una cuestión de andar... Claro, pero después, o sea, a través de la historia, en la Iglesia Católica se fue dando. Igual tampoco esto nos habilita a nosotros los evangélicos a atacar a los no, católicos como diciendo, nada, porque de la misma manera que en el catolicismo está eso, nosotros los evangélicos somos igual o más idólatras con la figura de quizás pastores o mega apóstoles que se creen querubines, verdad, sí. O sea, como que del título de pastor no les queda y bueno, entonces necesitan buscar el mega ungido y bla, 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 bla. O sea, de última, fijémonos nosotros primero antes de andar criticando, ¿no? Claro, sí, no, aparte lo estamos analizando desde la historia, ¿no? Claro. Cómo fue que se va dando y está bueno para... No, porque viste, justamente cuando yo le digo no le quitamos mérito o algo, tampoco es que, bueno, sí, estoy criticando a María o los que creen que María es la madre. Sí, María fue la madre de Dios, o sea, eso no es... Ahora, no le elevamos una oración, una plegaria, no oramos en el nombre de María, oramos en el nombre de Jesús. Claro, ahí está. Bien, entonces ahí vamos en el cuarto. Bueno, y si nos vamos a ir a una breve pausa y volvemos con los últimos, así terminamos con la última media hora de Falta Uno y también con ¿cuántos concilios nos quedan? Y ahí ahora mira, hicimos el 3, se nos quedan 4 más, vamos a ir más rápido con nosotros, bueno, así poder... Vamos a estar llegando justamente... Parece que son temas que dan para hablar. Sí, aparte nos vamos por las ramas, si nos gusta. No, qué raro que voy ya no vayamos por las ramas, pero nos vamos. Vamos entonces, además de irnos por las ramas, a la pausa y enseguida regresamos con más Falta Uno. Continuamos aquí en Falta Uno, en Hablemos de Historia con la profesora Marcela Guerrero. Hoy un resumen de todos los concilios, que han pasado a lo largo de la historia. Bien. Nos habíamos quedado entonces... El último que hicimos fue Éfeso. Y ahora viene el concilio de Calcedonia, que es del año 451, o sea, que es siglo V, y fue convocado por el emperador Marciano. O sea, también los nombres son Calcedonia, Marciano... O sea, que no era extraterrestre, ¿no? Vamos a estar diciendo marciano. Pero o Rocky. Ahí capaz que salió Rocky marciano. Que siempre son emperadores los que convocan al concilio. Y en esta oportunidad, ¿de qué se habló? Se convocó con motivo de la herejía monofisita. Monofisita. Otra más que está como para... monofisita es... Ahí sí, o sea, recuerden mono, uno... es que Jesús tenía una sola voluntad, una sola naturaleza. O sea, claro. Entonces... de las dos pasamos. Claro. ¿Y qué es la naturaleza? O sea, que Jesús era hombre. Y bueno, eso sí que no te sabría contestar. ¿Qué se decían si era hombre o si era divino? Pero sí creo que es el origen divino, solamente divino. Rescatan solamente el origen divino. Jesús era solo Dios. Solo Dios. Pero le niegan la naturaleza humana, que eso había pasado ya también, era una herejía que se repite. Entonces ahí vemos también esos son los cuestionamientos que se dan a nivel de iglesia y a nivel de autoridad. No solamente, o sea, cuando hablamos en este caso que se discutía, no es que se desacredita porque son malos.
No, claro, se queda, se considera simplemente que es se considera que es incorrecta, o sea, Claro. simplemente te dice, en los concilios se debatían, se demostraban las pruebas, algunos a Claro. favor, otros en contra, y después se decía, bueno, mirá, lo que dijiste sigue teniendo poco argumento, o sea, o no convence a que toda una comunidad lo tenga que, o que la religión lo tenga que asumir como Claro. tal. Seguro, o Este, sea, lo que hacen, a veces lamentablemente sí se daban peleas, o sea, facciones Bueno, sí. entre ellos, Convengamos porque que es difícil, convengamos claro. que en esa época era mucho más, ahora uno está más evolucionado, Sí, pero en esa época, y viste de que todas somos maneras, más ¿cuántas primates. veces hay divisiones dentro de la iglesia porque Bueno, pensamos hoy- distinto? Hoy, Pensemos hoy, en esa época. Hoy porque simplemente uno no está de acuerdo con alguien, tiene que andar defenestrándolo, haciéndolo, Claro, o sea, atacando lo personal en vez del argumento, ¿no? Claro, entonces, o sea, si bien, o sea, estas cosas se dan a nivel de iglesia y a nivel de autoridades, los seguidores de tal maestro que creían en esto, o sea, la persona argumentaba a favor, ¿no? Entonces tenía seguidores y otros, entonces se necesitaba, los concilios eran lugares importantes porque eran lugares donde se ponía, se discutía con toda profundidad, con todos los Bien, argumentos y teológicos que había. no es que tampoco duraban 2 horas. No, eran podían durar días, como vimos el concilio de Nicea duró bastante tiempo. Bueno, este era, ¿en dónde fue? Este fue en Calcedonia. En Calcedonia. ¿Y eso dónde queda? Y eso también es de Oriente, así que también, casi todos son Oriente. ¿Cómo Casi era el nombre que todos. me dijo? Calcedonia. Mirá, después los otros son en Constantinopla Claro, también. Calcedonia, es un... José, con las dos veces José. Sí. Está. Y después, Eso queda en Italia. a ver, sí. Pero son todas facciones de Oriente, o sea, no, casi todos. Perdón, estaba viendo porque hay una... Los que vienen ahora... No, te digo porque es una empresa italiana, pero claro, que produce ropa interior. ¿Qué te apara? Bueno, sí. No, claro, obviamente, pero no es que sea Claro, sí, Calcedonia... pero no se escribe así. Ay, claro. Pero- Porque debe haber varias, ¿no? Fíjate, la verdad que no Es lo sabría que decir. fue una antigua ciudad griega de Bitinia, Claro, actualmente claro. Turquía. Sí, claro, Turquía. es Oriente, son Ahí todos va. de Oriente. Sí. Ahora sí, Calcedonia. Bien, ahí va. entonces el de Calcedonia, la doctrina monofisita es el que hablamos recién. ¿Vamos al otro? Vamos. Así nos da tiempo de decir todo. El otro es de Constantinopla II, o sea, que había habido uno en Constantinopla, este es otro, del año 553, y este es el emperador Justiniano. O sea, ya es un emperador que tiene mucho poder. Y aparte lo conocemos. Ya- O sea, los ya conocemos. es más conocido, sí, aparece más en la historia. Y ahora problemas que tienen ahora es en cuanto a lo cristológico. Continúa definiéndose, pues, por un lado se había sancionado ya la divinidad de Cristo, pero se continúa con debates en torno a esto se le llaman discusiones cristológicas, es decir, ¿quién es Cristo? ¿tá? Y a comprender la profundidad de lo que representa a Cristo. Entonces, estas no son concilios que, por ejemplo, no hay una herejía así clara como, pero son, son temas de discusión. Se continúa con lo cristológico y a ver acá. Se confirma la condenación de los errores precedentes, tanto trinitarios como cristológicos, ratificando el sentido genérico de las definiciones conciliares. Es decir, lo que ya se había sancionado se ratifica. Y proscriben algunos errores. Condena otra vez los documentos nestorianos. O sea que siguen sobre lo mismo porque... Claro, para que no quede... Claro, porque eran concilios, o sea, el concilio podía sancionar algo, pero uno puede citar la ley, sin embargo, continuar el error. Reafirmaba eso. Para que se siga... Se afirme el dogma. Recordemos que el dogma es un conjunto de verdades inamovibles. O sea, entonces están elaborando el dogma todavía. Luego el siguiente, Constantinopla III, y lo convocó Constantino IV, y también continúan los debates cristológicos también sobre lo mismo. Bien. Y el último que nos queda para tratar de esta época, porque hay otros concilios de la Iglesia más tarde, pero está en la Edad Media, este es el último, del Nicea II, que es del año 787 después de Cristo, y lo convoca el emperador Constantino VI. Y es muy interesante porque en se hace una controversia, la controversia es sobre las imágenes. Acá ya tenemos instalado el tema de las imágenes. La idolatría. Bueno, podrían llamarlo así, claro. Nosotros. ¿Y quién fue el que lo...? Este es Constantino VI, el que lo... Bien. Y hablamos... Bueno, y acá, en el otro que... Aquí, por ejemplo, es que es del 24 de septiembre del 787. Sí. ¿Y por qué dice que fue convocado por la emperatriz Irene? Pues Irene es la esposa de Justiniano.
Irene es la esposa. Entonces puede ser que aparezca así, pero sí, los dos, ella era emperatriz. No, claro. sí, está bien. Controversia iconoclasia. Claro, la iconoclasta que le llama, claro. Ahí ese concilio es muy interesante porque ahí ya tenemos tremendo lío con el tema de las imágenes. Habíamos visto nosotros que también en la historia del arte se puede ver eso, cómo es que se va formando la imagen de Cristo. ¿Qué imagen tenían los primeros cristianos, si tenían o no tenían? Eso vamos a ver que las primeras imágenes de Cristo aparecen más o menos en el siglo I y es una imagen, se parece a un pastor griego, Jesús con una ovejita. La primera imagen que hay, que se ha podido documentar, Jesús aparece así. Luego esa imagen de Cristo a lo largo de los siglos, ya en el siglo IV, cuando el cristianismo ha adquirido poder, está en un lugar de poder, la imagen de Cristo aparece más asociada a la figura del emperador. Y aparece Jesús con una túnica tipo emperador, como un maestro. Y luego esa figura de Cristo que ha sido tan tierna, aparece como más seria, como más como el imperator, ¿no? Viene al estilo romano. Y bueno, y se habían ido, el arte se había desarrollado y había imágenes ya de Cristo, pero al principio no estaba llena las iglesias de imágenes. Pero recordemos que eran poblaciones que habían sido politeístas y que adoraban con imágenes. Y este cambio a un cristianismo sin imágenes les había costado un montón. Entonces, en este concilio triunfó la idea de las imágenes. O sea, porque uno se pregunta hasta el día de dónde salió eso, las imágenes. Y bueno, fueron como prácticas que se fueron metiendo adentro. Por eso los calvinistas y luego la reforma elimina claro, o rechaza este concilio. Claro, por ejemplo, algunos después ahí están los reformadores cuestionan los concilios. Porque ¿qué pasa? Estos concilios que nosotros los vemos acá adquieren el carácter de autoridad sagrada. Para los católicos el concilio es como la Biblia, es la Biblia y es los concilios, o sea, la Biblia, la autoridad, el Papa y los concilios. Tiene un carácter sagrado lo que se sanciona en los concilios. Y en el protestantismo obviamente no, para el protestantismo solo la escritura, no hay Papa y no hay concilio. Si bien en algunos, si te puedes ir a los concilios, uno puede saber que hay muchas doctrinas o hay muchas de las cosas que sí. Claro, que sí aceptan, por ejemplo, Lutero y todos los reformadores, por supuesto, las doctrinas fundamentales en torno a la divinidad de Cristo, a las dos naturalezas, a la Trinidad. Claro, esos dogmas fundamentales sí. Es como que los protestantes los protestantes pasaban el filtro solamente por la Biblia. Claro. Mientras que a medida que fue los católicos, mientras que fueron cada vez de a poquito separándose, desviándose de a poquito, tomaban sí la Biblia, pero también tomaban con la misma importancia lo que se decidía en estos concilios. En el derecho para la Iglesia es eso, es la Biblia interpretada por el Papa. Claro. Aparte, el Papa, el Santo Padre, interpreta las Escrituras, solamente el Santo Padre. Y los concilios se constituyen una autoridad. Lo que pasa es que eso fue durante muchos siglos y a raíz de esa práctica es que empieza la ruptura y ahí aparece la reforma. Claro, o sea, porque hay mucha gente que no advierten que se va desviando y que los concilios se van equivocando. Por ejemplo, Lutero que reclama eso, y Lutero justamente antes de la reforma él pide, pero nadie le dio bolilla, de que se convoque un nuevo concilio. Él está pidiendo un nuevo, porque él entiende que hace falta un nuevo concilio, porque la Iglesia está pasando por momentos en el que hace falta debatir ciertas cosas. Y no se le da para nada corte a Lutero, y pues ya sabemos lo que pasó en la historia con Lutero. Pero después, inmediatamente de que se consumó la ruptura y se produce la reforma, la Iglesia convocó a un concilio, que es el Concilio de Trento, que duró muchos años también, en el que la Iglesia ahí se mira a sí misma. En el momento no quiso acercar, la Iglesia, claro. Y bueno, sí, cuando vos estás en es lo que le pasa a veces a los candidatos cuando te dicen vamos a debatir y vos vas primero a la encuesta y no querés. Claro, y además y sí, o sea, esa práctica es más vieja, justamente mira de dónde viene. Además que, lo que le pegaba a la Iglesia era que un triste monje de
Claro, interior de Europa, le haga pisar de palito. Claro, le estuviera pidiendo un concilio. Y no la Iglesia Católica una pena porque hubieran aprovechado Lutero Claro, ahí. sí, bueno, pero lo que pasa es que ahí es donde se mezcla la religión con el poder, obviamente no lo querían hacer. Entonces, Profe, antes de seguir, sí, ya nos estamos yendo a otros concilios de más adelante, porque luego de ese concilio que habíamos hablado, sigue otro concilio de Constantinopla. Después de Constantinopla 3. Sí. A ver. Este concilio que está ecuménico, ya se decía Iglesia Católica, de 869 y 870. Sí. Que es convocado por el emperador Basilio. Ahí ya estamos después de Carlomagno, sí, claro. Ahí está, sí. Tema de discusión, condenación a Focio, ¿puede ser? Sí, también. Bien. Luego de ese, no sé quién era Focio, había que derrocar a Focio. Es una herejía también que surge en la Edad Media, pero que también toma elementos de otras herejías que ya habíamos visto. O sea, son herejías como que se van repitiendo, casi todas son alrededor de cuestiones cristológicas, naturaleza de Cristo. Después vamos al concilio de Letrán 1. Ese es de 1215, creo. Ahí ya falta, pero ahí ya pasan. Ahí ya estamos, 200 sí, claro. años más pero o menos. Son como, estos concilios no tienen el carácter que tuvieron estos concilios primeros. O sea, ya como que la Iglesia había entrado en otra etapa también. Bueno, ya se empiezan a chancharse en el poder. Claro, no tienen el carácter así como tienen estos sancionar en cuanto al dogma, por ejemplo, esos. A ver, porque justamente... Ese de Letrán es de 1215, y bueno, ahí ya estamos estamos bastante más cerca de la Reforma. Bien, a ver en este momento que me pueda... ahí está. El concilio de Letrán se celebra en Roma y ya en la Basílica de San Juan de Letrán, por eso es eso, ¿no? Fue convocado por Calixto II. Bien, y bueno, pero en ese concilio, ahí ya estamos, siglo XIII, ya casi ahí ya podemos poner como antecedentes de la Reforma, ¿no? Como ya ahí los temas que se tratan... Ahí dice querella de las investiduras. Bueno, ahí es tema entre el poder del rey y del papa. ¿Quién es el que inviste a quién? O sea, en la Edad Media, todos estos procesos, viste, como que son temas como más banales. Sí. El catolicismo o la Iglesia Católica ya está metida en el poder, en el Estado. Que ya estaba, desde el siglo IV ya estaba. Pero cada vez va adquiriendo, la Iglesia se va haciendo, según algunos historiadores, según lo que se puede observar, como más mundana, cada vez más preocupada por los afanes políticos y menos teniendo... Hablando de cosas teológicas. Justamente, claro, estas cuestiones teológicas, que por los primeros concilios los vemos, son todas cuestiones alrededor del dogma, temas teológicos, en torno a Cristo, la divinidad de Espíritu Santo, después la divinidad de María. Son temas como muy sensibles a la doctrina. Ya después, por ejemplo, el tema de las investiduras es quién inviste a quién, claro, porque quién es más poderoso. Si el Papa es el que corona al emperador, el poder se lo da al Papa. Pero eso en términos humanos después implica otras consecuencias. El rey tiene que quedar por debajo del Papa. Y si es al revés, ¿quién elige al Papa? O sea, el rey tiene potestad para elegir al Papa. Cuando el Papa es una autoridad que según la doctrina católica es el sucesor de Pedro y debe ser, o sea, está representando a Pedro y estar en la tierra. Entonces, todas estas cuestiones se discuten, pero tenemos que ver que acá hay intereses políticos, pero grandes, y bueno, y después tal vez si vemos historias de los papas vamos a ver algunos en concreto. Después seguimos al segundo concilio de Letrán. Que fue presidido por el Papa Inocencio. Claro, ahí vemos que a estos concilios son todos convocados por papas, ya no por emperadores. Claro, acá ya empezamos, ¿no? Y bueno, obviamente tuvo los temas tratados, por lo que dicen acá, por ejemplo, bueno, la condena a la usura, la prohibición de los monjes que se dedicaran a materias profanas como el derecho o la medicina. Uno siempre empieza a preocuparse cómo nosotros, los cristianos, en qué momento hacemos la separación, ¿no? Y esto es fundamental. En este concilio ya se ve como algo de derecho. O sea, si eras doctor en derecho o en leyes, era una materia profana. Claro, sí, bueno, vemos esa separación que en la Edad Media se da así, o sea, es una sociedad muy religiosa, pero a la misma vez que es como que separa, o sea,
todo lo que no sea referente a Dios es profano. Que justamente la reforma también va a condenar eso, esa separación así, porque va a decir, bueno, la reforma va a pedir que las personas estudien y que estén donde estén, pero que cualquier persona puede dar gloria a Dios en lo que hace. Pero este es un pensamiento que en la Edad Media no se veía así. Vos tenías que ser... ¿Por qué la gente era religiosa en la Edad Media? La gente pensaba que agradaba a Dios, se agradaba si eras un clérigo, si eras un monje, si te apartabas del mundo para estar cerca de este. Pero tenemos que ver que es una mentalidad en la que la vida era considerada como un tránsito hacia el más allá y se despreciaba la vida terrena. Bueno, aquí, por ejemplo, en el concilio de Laterense III, otra vez se celebra en Roma, la sede es en la Basílica de San Juan, y fue, bueno, el Papa Alejandro III. Bien, otro Papa. Bien, otro Papa. Los temas a tratar, fundamentales. La elección papal solo participan cardenales. Acá empiezan a hacer lo que como nosotros conocemos como es la elección de un Papa, ¿no? Claro, seguro, que la actualidad es así. Sí. Acá empezó ahí. Después la revocación de órdenes, acá empezamos ya a mezclar ya la religión con la guerra también. Revocación a las órdenes militares de los templarios, ¿los conoce usted? Sí, de los hospitalarios. Y después, por ejemplo, hay temas de herejías como herejías cátara y valdense. Bueno, ahí empezó Pedro Baldo. Ya tenemos, claro, ahí ya había estallado el valdismo. Y los cátaros, que es una herejía que la Iglesia logró hacer desaparecer en la Edad Media, que no fue así con los valdenses, como ya vimos. Los valdenses existen hasta el día de hoy. Es la única herejía medieval que ni concilio no hubo nada que lo pudo eliminar. Ya existen hasta el día de hoy. En Uruguay, orgullosamente, tenemos comunidades valdenses. Es la única herejía medieval que existe. Bien, o sea, herejía visto del claro, lado de para los católicos, sí. De los católicos de esa época, ¿no? Sí. Después el 4, Concilio de Letrán, otra vez, Papa Inocencio III, los temas de discusiones, los estados cruzados y otra vez la querella de las investiduras. Claro, es un tema constante justamente en la Edad Media, es un tema político de intereses políticos, a ver, el Papa y el Rey, los reyes de Europa, ¿no? A ver quién tiene más poder. Otro concilio de Lyon primero. También, Lyon. Sí. ¿Viste? Estos son todos... Pero estos ya salieron de Roma y se fueron para Francia. El Papa fue Inocencio IV. Y los temas de discusión, la deposición de Federico II. Bien, son todos temas políticos. Todos estos concilios hay mucha mezcla. León II, ahí va, León II, segundo concilio, Papa Gregorio X. Bien, todos papas. El cisma de Oriente y Occidente, temas de discusión. Y ya empiezan a crecer la cantidad de asistentes, porque hay 560 obispos. Los cánones, por ejemplo, aprobación de las órdenes de los dominicios y franciscanos, ahí va, aparente resolución del gran cisma, diezmo para las cruzadas y reformas internas. Claro, ¿viste? Esos son todos temas a la interna de la Porque Iglesia. Acá en este concilio está la conquista de la Tierra Santa. Sí, que bueno, eso es un poco posterior a las cruzadas, pero se continúa, porque las cruzadas habían sido fines del siglo XI, siglo XII. Y lo otro es que también acá, cuando estamos hablando del cisma de Iglesia de Oriente a Occidente, la unión de la Iglesia Ortodoxa. Claro, ¿no? O sea, ahí cuando se produjo la separación, y bueno, y después tuvo un problema, porque la Iglesia de Oriente, no obedece al Papa. Justamente, cuál es la postura de la Iglesia de Oriente. Ellos tienen patriarcas, no tienen papa, después pero hay un papa en Occidente que se considera el jefe de toda la cristiandad. Entonces, bueno, ¿cómo resuelven esos problemas? ¿A quién obedecen? ¿Y están mal entonces los creyentes griegos porque no obedecen al papa? O sea, son todos temas que después la reforma, ahí la reforma estallan todos, y mentes magistrales como Lutero y Calvino cuestionan todo eso, porque es como que son incoherentes lo que sancionan estos concilios. Sí, el concilio de Vienne, ahora seguimos en Francia. Claro, lo que pasa es que hubo un tiempo ahí que el papado estuvo en Francia. Hubo como una ruptura que, fue muy para la gente de la época, que le generó tremendo impacto, porque el Papa, en lugar de estar en Roma, que era la ciudad donde, había muerto
la cuna del cristianismo, que había sido decapitado San Pablo y había muerto San Pedro, era el lugar de residencia de los papas, y hubo una disputa, y terminamos teniendo ahora en el siglo XIII, XIV, siglo XIV y XV, vamos a tener más de un papa a la misma vez, un papa en simultáneo, y vamos a tener, claro, el papa en Aviñón, mucho tiempo en Aviñón, y eso generó para la mente de la época cómo era que si el papa es el sucesor de Pedro, no hay defectos en la iglesia, y ahora encontramos esto de llegar a tener dos papas a la misma vez. ¿Cuál es el verdadero? Después de ese concilio está el concilio de Constanza, convocado por el emperador. Mirá, escucha esto, Colocho. Emperador, ahora sí un emperador. Sí, volvimos al emperador. Segismundo de Luxemburgo. Bueno, ahí tenés. Antipapa de Juan 23. 23. ¿Lo conoce Juan 23, el liceo? Bueno, ahora nos resulta conocido. Ah. Bueno, aquí el tema a discutir fue acabar el gran cisma del occidente, estudiar la reforma de la iglesia, porque estamos hablando de 1413, no estamos cerca igual de... Estamos como a un siglo de la reforma. Después venimos al concilio de Basilea, eso ya es en Austria, ¿no? Ahí estamos en más o menos, ¿y en qué año te dicen? 1431. Se inició en 1431 en Basilea, que dije Austria, a ver, no sé si es una ciudad suiza, en frontera entre Francia y Alemania. Esta vez fue convocado por Martín V, que era un rey. Vos sabés que no te sé decir eso. No, fue un papa, perdón. Había un papa llamado Martín, no sabía. Herejía husita. Sí, Husita. ¿Te acordás cuando hemos hecho programas sobre Juan Hus, que es uno de los antecedentes de la reforma? Acá empiezan, y acá es donde ves como en los concilios también empiezan de a poquito a aparecer, a unir temas, ¿no? Claro. Ahí aparece este personaje que había... Juan Hus había hecho una prédica, claro, y que vemos por qué es que la gente, porque se hablaban pero no le daban bolilla. Claro. Entonces, claro. Y bueno, y entonces ahí se lo condena a Hus, por ejemplo, y que es él es el que se dice que él antes de morir dijo que lo prendieron fuego en la hoguera. Que dijo, pero me matan a mí porque justo hay como una combinación de palabras y significa ganso, no sé qué, sí, me matan a mí, dentro de 100 años va a aparecer cisne, al que no van a poder, ahí ese fue Lutero. Claro, después se interpreta que ese cisne de que Hus habló fue Lutero. El concilio de Letrán V ya es con el sismo de la Reforma Protestante, porque fue en marzo de fueron 12 sesiones de entre 1512 y 1517. Claro, ahí ya estamos en plena reforma. Y ahora sí empieza el Concilio de Trento. Y ahí, después, en 1546 más o menos, va a comenzar este concilio, que ahí sí es post-reforma. Porque fue en 1545. Es uno de los más, digamos, significativos en la historia de la Iglesia, después de esos 7 primeros que nosotros analizamos hoy. Como que están esos primeros en los que se trata del dogma, y luego este otro, el Concilio de Trento, es como que ha pasado mucho tiempo y han pasado todos esos concilios que podemos ver ahí en el medio, en que se tratan diversos temas, pero este concilio es post-reforma, tiene una importancia fundamental, porque va a cuestionar... se toman, por ejemplo, la justificación. Claro, se tocan temas muy sensibles, se tocan temas que el protestantismo cuestionó, y ellos no prestaban atención. Claro, pero que a su vez van a sancionar lo mismo casi. En realidad no le hacen nada caso a lo que dijo el protestantismo. Claro. Es como una reforma a la interna de la iglesia, como una, digamos, reflexión a la interna, pero que no cambian nada al final. Ellos reafirman lo mismo que ya venían. Y luego del concilio de Trento se pasan casi 300 años y está el primer concilio convocado desde el Vaticano. Desde el Vaticano, sí. Por Vaticano, el Papa Pío IX. Claro. Pío IX, dice. Sí, es que es el Pío IX, se le dice así, que cree que haga. Y bueno, ahí por ejemplo los temas a discutir, claro, en 1869, de la fe y la constitución de la iglesia, definió la potestad del romano. Ese concilio es re interesante. En ese concilio el Papa condena el liberalismo, el marxismo, todas las ideologías del siglo XIX, todas las que puedas conocer que terminan en ismo. Sí. El Papa
va a condenar todo lo que está mal para y el luego Papa. de ese Y después pasamos al Concilio de Vaticano II, que eso fue por el Papa Juan XXIII, pero ya en siglo XX. 1962. Claro, sí. Sí, viste que cada vez son más espaciados y bueno, lo que pasa es que la iglesia ya no y puede. listo, y ese fue el último. Este es el último, ¿sí? También de estos dos últimos que nombraste, del Concilio Vaticano, lo que pasa es que yo cuando hoy nos referimos a los concilios, yo pensé que íbamos a hablar de esos primeros, de los 7 Sí. que fue pero claro, porque estos concilios, tanto el de Trento como el primero, el Vaticano II, daría para hacer un programa precioso de cada uno, porque son ese que el Papa condena el liberalismo, el marxismo. Bueno, eso lo vamos a tener. Lo vamos a tener que hacer porque tenemos los documentos para leer el acta del Papa. Excelente. Y del siglo XX también. Y se muestra la postura de la Iglesia frente a temas más contemporáneos. Así que otro día hacemos uno de esos. Bien, bueno, profe, muchísimas gracias. Tema cerrado aquí de los concilios, justamente dando puntapié a quizás hacer 2 programas específicamente de 2 concilios muy importantes, como es el de Trento y el de que convocó el concilio primero, que es el primero en el Vaticano, ¿no? Nosotros nos despedimos dándoles las gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Nos hemos pasado un ratito, pero bueno, vale la pena. Les mandamos un saludo, que tengan un buen fin de semana y nosotros nos reencontramos el día lunes. Acuérdense, en el lunes 21, www.soe.com.uy, la web de SOE se renueva. Los dejamos en la sintonía de la 91.5. Buen fin de semana.